nos están escuchando. Estoy con mi buena amiga y colega Abril Gordienco. Mi nombre es Álvaro Cedeño y hoy queremos compartir con ustedes este diálogo, siempre en el formato de 25 minutos, sobre el tema de liderazgo adaptativo. Buenos días, Abril, ¿cómo estás? Buenos días, Álvaro. Bien, bien, gracias. Y hola a quienes amablemente quieren escuchar o ver esta conversación. Muchas gracias. Entrando en materia, Abril, me llamó muchísimo la atención cuando estábamos hablando sobre de qué queríamos dialogar, que mencionábamos el concepto de liderazgo adaptativo. Y es que definitivamente ya el título mismo de este diálogo nos obliga a pensar qué necesitamos para que los liderazgos tradicionales, clásicos, que conocíamos hasta hace muy poco, tienen que hacer para adaptarse a la situación y el contexto actual en el que vivimos, no solo en el país, sino a nivel global. Sí, el término liderazgo adaptativo lo impulsó un profesor de la Universidad de Harvard que se llama Ronald Heifetz, quien inició toda un nuevo abordaje del concepto de liderazgo para dejar atrás aquellos de antes de que era digamos, el carisma de una persona. De hecho, él dice que el carisma puede ser peligroso, porque si es tanto como que hace a los seguidores de una persona tener un exceso de confianza en esa persona, pues puede llevar a cosas peligrosas que la historia ya nos ha dado ejemplos de eso, ¿verdad? Y entonces digamos que el carisma puede ser una dimensión del liderazgo, incluso ni siquiera es absolutamente necesaria. Tampoco es las cualidades morales per se de una persona lo que la hacen líder, y definitivamente no es el ocupar posiciones de autoridad. Tener un cargo de autoridad no es sinónimo de liderazgo, y el liderazgo además es un concepto o es un ejercicio, es una actividad que debe estarse adaptando a las circunstancias. Y no necesariamente quienes ocupan cargos de autoridad necesariamente son capaces de adaptarse a lo que las necesidades demandan. E incluso el liderazgo no está limitado a quienes por las circunstancias del momento ocupan posiciones de poder. Pero te quisiera dar un ejemplo que, en mi opinión, en este momento sí nos ofrece un ejemplo de liderazgo, y es el del ministro de Salud. El ministro Salas ocupa un cargo de autoridad en el campo de la salud en Costa Rica, pero además de eso está teniendo la capacidad de transmitir muy claramente su mensaje, el alcance de su responsabilidad, y además está teniendo la capacidad de movilizar a la mayoría de los costarricenses a actuar responsablemente, a asumir nuestra cuota de responsabilidad en la solución de este problema tan complejo. Nos está llevando digamos, a sacar nuestros propios recursos para enfrentar la situación y hacer el trabajo que a cada quien le corresponde. No Es, sé cómo lo ves vos. sí, es muy interesante porque mientras estás hablando pienso si él está partiendo de la empatía para hablar con la gente, si está partiendo también, quizás son de múltiples orígenes de donde viene su mensaje, que es un mensaje muy potente, si está proveniendo también de su especialidad técnica. El señor es epidemiólogo. Yo digo que el ministro de Salud se ha preparado toda su vida para estar a donde está hoy. Y qué suerte la nuestra que sea así. O si él también tendrá alguna particularidad que le permita inspirarnos, porque sí hay cosas que él no está diciendo que la gente está captando, se siente cómoda y confía en él. ¿Por qué será que ese mensaje lo estamos recibiendo de una manera tan efectiva? Bueno, sin duda, en una situación como esta, el liderazgo requiere preparación, requiere conocimiento, ¿verdad? Y es claro que él lo tiene,
El gobierno ha sabido darle además a él las riendas de la situación de una manera apropiada. No hay ahí una competencia de figuras que estén, digamos, tratando de alguna manera nublar un poco o opacarlo a él. Al contrario, se le ha permitido llevar las riendas. Creo que tiene una comunicación asertiva y que inspira confianza. Es fundamental en crisis como esta que la institucionalidad y que quienes ejercen cargos de toma de decisiones inspiren confianza y la confianza se construye a base de transparencia, a base de buena comunicación, a base de compartir el conocimiento, de ser congruentes y me parece que él ha demostrado eso. También Ahora, ha sabido velar y convocar nuestra inteligencia colectiva, ¿verdad? El costarricense, los costarricenses somos un grupo o una, digamos, una sociedad educada, somos una sociedad solidaria, somos una sociedad además, por dicha, aunque todavía tenemos una brecha digital interna, en general estamos bastante bien conectados, prácticamente todos los costarricenses tienen un teléfono celular, la televisión y la radio llegan a todo el territorio nacional. Entonces, él ha sabido convocar todas esas ventajas que tenemos como sociedad y que hemos construido a lo largo de los años gracias a otras personas que han ejercido su liderazgo adecuadamente en diferentes etapas de nuestra historia y ha apelado a eso. Pero yo sí quiero aquí introducir algo que me parece fundamental y es que estos son momentos para que el liderazgo lo ejerzamos todos los que podemos hacerlo desde el lugar en el que estamos. Es decir, no tenemos que esperar únicamente todos los días a ver qué va a decir el ministro en la conferencia de prensa o qué se va a publicar en cualquiera de las redes que seguimos. Cada uno de nosotros, dentro del círculo en el que nos movamos, tenemos una responsabilidad. Algunos ejercerán un liderazgo mayor según las circunstancias y según sus propios atributos personales, ya sea dentro de la familia, en los grupos religiosos, en los gremios, en las comunidades, en el barrio, en el trabajo, quienes todavía están trabajando aún remotamente. Y hay que ejercer el liderazgo para adaptarnos, o sea, para movilizar a la gente a adaptarse a la situación y de nuevo a sacar sus propios recursos y hacer el trabajo que le corresponde. Y ese trabajo puede ser desde tratar de mantener la calma en un pico de tensión dentro de la familia o tratar de generar ideas para resolver y atender la situación, digamos, dentro de una empresa de la mejor manera, para ayudar a los más necesitados de la comunidad o del mismo lugar de trabajo, o puede ser simplemente que mi trabajo sea quedarme en mi casa, que ese sea mi aporte a la comunidad y al país en este momento. ahora mencionabas hace un rato el tema de manejo de crisis, creo que cuando estabas refiriéndote al ministro. Y yo siempre trato de hacer el ejercicio porque recuerdo una vez que trabajé en un supermercado en Estados Unidos y el primer día de trabajo, que fue además un 1 de enero a las 6 de la mañana, eh, todo me salía mal. Y una señora que llegó ahí como a las 9 a hacer su compra, me dijo, no se preocupe, tranquilo. Yo le dije, es que hoy es mi primer día de trabajo. Y me dijo ella, bueno, mañana ya no va a ser su primer día de trabajo. Y yo siempre pienso en el presidente de la República o en algún funcionario que asume un cargo de alta autoridad, el primer día de trabajo no tiene experiencia en eso. Y en esta crisis que estamos viviendo, ninguno de los jerarcas tenía ninguna experiencia, por más capacitación técnica que tenga el ministro en epidemiología, ninguno, ni nosotros teníamos experiencia en manejo de esta crisis. Sin embargo, reflexiono que hoy ya es el día 10 de cuarentena y ya tenemos 10 días de experiencia, que si la multiplicas por 5 millones de habitantes, es una enorme cantidad de tiempo que hemos invertido en desarrollar capacidades para adaptarnos a esta realidad. ¿Cómo sentís que la nación costarricense se está adaptando a esta situación? Bueno, yo siento que Costa Rica ha tenido una ventaja.
Rica y otros países, ¿verdad? Una ventaja sobre aquellas naciones que vivieron la crisis de la enfermedad del virus primero que nosotros, ¿verdad? Entonces, parte del liderazgo que se ha ejercido en Costa Rica ha sido aprender de las lecciones de lo que han vivido otros países, ¿verdad? Nuestros gobernantes y las personas que están en este momento a cargo de atender la crisis en representación de todos los costarricenses lo están haciendo con mucha responsabilidad y no ha sido así en otros países vecinos, incluso cercanos, que han tenido la misma, digamos, a nivel temporal, han tenido la misma oportunidad que tuvo Costa Rica de ver lo que ha ocurrido en otros países, España, Italia, y aprender para anticiparnos, y otros países hermanos no lo están haciendo y nosotros sí. Entonces, eso habla muy bien de estos primeros 10 o 12 días, tal vez un poquito más, que probablemente nuestras autoridades se vienen preparando desde antes, ¿verdad? Y lo aplico igual a la ciudadanía. Nos hemos estado informando también de lo que han hecho otros ciudadanos en otros países, de los errores que han cometido y estamos actuando de una manera, me parece a mí, más responsable que otros países hermanos, y eso por ahora nos está permitiendo tener esta situación más o menos contenida, la parte de salud, ¿verdad? Pero el problema, esto es un choque interno y externo, primero externo, después interno, multisistémico, ¿verdad? Es inédito en la historia, no solo de Costa Rica, en la historia del mundo. Cualquier paralelismo que hagamos con la fiebre española, con la depresión de los años 30 del siglo pasado, con la crisis de los 80, con la crisis del 2008, cualquier paralelismo que hagamos se queda corto en términos de las consecuencias y de las soluciones que tenemos que buscar para ese problema. Claro, y ahí creo yo que hay algo por destacar importantísimo, que incluso hemos conversado vos y yo en otros diálogos que hemos tenido sobre el vigor de nuestra democracia y la preocupación que habíamos visto, bueno, que hemos visto los últimos 20 años, que nuestro sistema democrático se ha venido degradando, visto desde la óptica de lo que la gente opina que le aporta la democracia a sus vidas. Y habíamos llegado a un punto hace 1 o 2 años donde prácticamente a nivel costarricense había indiferencia, 50 y 50, si nuestro sistema de gobierno era democracia o no. Y creo que lo que estamos viendo ahora es un robustecerse de esa actitud de la nación costarricense respecto a la autoridad pública que tiene un gobierno electo por vías democráticas y por un periodo fijo de tiempo. Yo no sé si estoy siendo demasiado optimista, pero lo que me parecería es que de esta crisis incluso vamos a salir robustecidos como la democracia centenaria que ya somos. No sé si ves que estoy siendo demasiado optimista. No, yo pienso como vos, vamos a ver, de hecho todas las mediciones de la confianza en la democracia de los últimos años, y digamos que puedo citar el Latinobarómetro, que es de los más sólidos que hay, venía midiendo una caída en la confianza o el apego de los costarricenses hacia el sistema democrático y también hacia las instituciones. Está medido nuestra confianza en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, etcétera. Y las últimas mediciones habían alcanzado, digamos, récords bajos, impresionantes y muy tristes, siendo que Costa Rica realmente es una democracia bastante sólida. Por supuesto que tiene sus fallas y se ha erosionado en algunos aspectos. Pero es que la medición de la confianza tiene mucho que ver precisamente en lo que vos decís, qué nos aporta la democracia a los costarricenses cada día. Bueno, hoy nos está aportando soluciones fundamentales, nos está aportando una evidente seriedad en el manejo de la crisis, tanto por parte del Ejecutivo como por parte del Legislativo. La Asamblea Legislativa no ha parado de trabajar, incluso la Constitución
constitución política impone algunas limitaciones, el plenario no puede sesionar no puede sesionar virtualmente, y ellos han encontrado maneras para, siempre cuidando el aspecto de salud y de las normas de higiene y de distanciamiento social que nos han impuesto, y dentro de la legalidad han sido muy respetuosos de nuestra Constitución y de la legalidad, han buscado soluciones para poder seguir trabajando. Que podemos estar 100% de acuerdo o no con las leyes que han emitido estos días o con las soluciones que circula por ahí, que están tratando de aportar, eso es otro punto, ¿verdad? Pero lo fundamental es que no han dejado de trabajar, que están hombro a hombro apoyando el gobierno, gracias a Dios estamos a 2 años de un periodo electoral, no lo tenemos encima, entonces el cálculo electoral no es que no exista del todo, pero ha estado bastante contenido, y vemos a una oposición responsable, a una oposición tratando de aportar y de construir junto al gobierno, comprendiendo que de todas maneras a quien le toque gobernar a partir del 2022, lo que va a es a recoger los frutos de cómo manejemos esta crisis ahora, ¿verdad? Porque la crisis de hoy, una vez que pase, viene la post-crisis, que va a ser, perdón por la repetición de palabras, pero va a ser una crisis en sí misma, y también va a ser sistémica, y también va a ser complejísima, ¿verdad? Con una cantidad de dimensiones que van a competir en términos de priorización y de urgencia, con una escasez de recursos enorme. Ayer escuchaba una entrevista con Román Macaya, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, y él decía que el gobierno en este momento está trabajando de manera aceleradísima, y creo que todos lo vemos y lo percibimos. La Asamblea Legislativa aprobando leyes en tiempo récord. Están pasando cosas inusitadas que nunca habían pasado en el buen sentido de la palabra. Y creo que eso me lleva al que me gustaría que fuera nuestra última arista de conversación en este diálogo, que es la ciudadanía empoderada. O sea, si el gobierno está empoderado y está recibiendo apoyo de muchos frentes, de la academia, de la empresa privada, ¿qué podemos hacer como ciudadanía que de por sí está empoderada por lo que decías, por acceso a educación, por nivel de salud pública, por acceso a tecnología? ¿Cómo podemos articularnos mejor y acelerar el impacto positivo que podemos tener en este escenario actual de crisis sanitaria, y de una vez empezar a anticipar el escenario de post-crisis, que siento que el principal desafío ahí va a ser de índole económico? Bueno, en primer lugar, yo creo que nos corresponde dejar a un lado el pensamiento binario, el pensamiento dicotómico que caracteriza a muchísima gente, de pensar lo correcto es esto y esto está equivocado. En un problema como el actual, que es lo que en inglés se conoce como wicked problem, ¿verdad? En política pública se le llama así a los problemas hipercomplejos o problemas retorcidos, ¿verdad? Donde no hay una definición clara ni siquiera de cuál es el problema, porque son multiplicidad de cosas que están ocurriendo, no hay una solución de manual, no hay una solución única, no hay una única solución veraz, no hay parámetros exactos que sirvan para tratar de usarlos como referentes para resolverlos. Entonces, y el abordaje tiene que ser, de nuevo, multisistémico, pero también de muchas profesionales, de muchas disciplinas, y a partir también de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo podemos como ciudadanos colaborar? En primer lugar, confiar en nuestra institucionalidad, en nuestros gobernantes, o sea, darles ese voto de confianza, lo cual no quiere decir que ciegamente, si vemos que se equivocan, no vamos a decir nada. Casualmente en Costa Rica hay una gran libertad de expresión y tenemos múltiples medios, recursos, caminos, instancias para expresarnos, para hacer llegar ideas. En este momento hay no sé cuántos chats o grupos, personas que están conectadas virtualmente, pensando en soluciones, incluso construyendo
hasta hay gente, las universidades y otros grupos también privados, implementando ya soluciones, hasta fabricando implementos médicos que puedan servirle a la caja para atender la emergencia. Hay chats de gente de la academia pensando en soluciones. Entonces, mi propuesta es no seamos binarios, no, aquí no hay ideología que por sí sola pueda resolver el problema. No, si yo soy economista y tengo ideas, tratemos de establecer puentes con otros economistas que piensan diferente para proponer alguna solución pues que quizás sea intermedia y pueda funcionar. Si soy epidemiólogo, pues me pongo a la disposición. Si soy un científico en algún área en particular, sé, por ejemplo, de personas del sector privado que han propuesto poner al servicio del Estado plataformas de comunicación para, por ejemplo, los casos de violencia doméstica, para ayudar a las mujeres y a los niños o jóvenes que están pues, confinados tal vez con su agresor en espacios pequeños donde la atención sin duda va a escalar. Ya en España se sabe, ya tenemos ese ejemplo de que los casos de violencia doméstica han escalado y del sector privado ha habido propuestas que espero que el gobierno las aproveche y las acoja, pero la única manera de salir de esto es si nosotros nos ofrecemos a contribuir y si el gobierno acoge esas propuestas de colaboración. Y hay que tener un grado importante de generosidad, ¿verdad? Es lucrar de esta situación no debe ser nuestra meta. Sin embargo, obviamente la preocupación por la situación económica es enorme y el Estado tiene que tener claro, nuestro Estado tiene que tener claro que sin un mercado saludable no va a funcionar, no va a ser sostenible su operación sin un mercado saludable, ¿verdad? Entonces, una de sus prioridades es ciertamente la atención de la parte sanitaria, ¿verdad? Hay además una gran presión sobre el recurso natural que es el agua y garantizar el acceso al agua en estos momentos a toda la población es fundamental. También garantizar el acceso a Internet a toda la población es fundamental. Pero también las medidas que se tomen para ayudarle al mercado, al sector privado a sostenerse, para que no se profundice la inequidad, para que no se profundice el desempleo, probablemente va a ocurrir, ¿verdad? Creo que es inevitable, pero mitigar en lo posible, tenemos que anticiparnos, no podemos ser solo reactivos y eso aplica también a nosotros, a esa ciudadanía que tiene que comprometerse con esto, igual que lo está cada uno de los funcionarios que vemos en la televisión dando respuestas. Es interesante porque vos hablabas de abandonar el pensamiento binario y yo pensaba en que liderar en estos tiempos turbulentos lo que demanda de nosotros es que sepamos navegar en la polaridad, o mejor dicho, en las polaridades, porque son múltiples. Tenemos polaridades ideológicas, económicas, de visión del mundo y ahí es donde siento que necesitamos tratar de entender a dónde está el espectro para movernos dentro de todos los ejes múltiples donde está operando esta crisis sanitaria y económica. Y me encuentro con una paradoja, que es de qué manera podemos ser precisos en el diagnóstico del conflicto sin ser alarmistas, porque cuando uno se va a leer textos de la gente que te está hablando a nivel global de cuándo y cómo vamos a salir de esta crisis como planeta, me hace pensar que tendríamos que buscar la manera de ser muy sensibles por medio de una comunicación muy asertiva para tener un diagnóstico del conflicto que nos movilice hacia la acción sin que nos alarme, porque en la situación emocional en la que estamos la mayoría de costarricenses, somos muy frágiles y muy susceptibles a sentir a tener un aumento en nuestro sentimiento de temor respecto a esa situación que se está empezando a diagnosticar y que estamos empezando a vislumbrar que viene. Abril, se nos acaba el tiempo y no quiero irme sin preguntarte
¿Qué sentís que ha cambiado en vos en los últimos 25 minutos? En los últimos 25 minutos. Ay, Álvaro, qué pregunta más difícil. Acabo de pensar, con base en tus últimas palabras, cómo he reaccionado yo en situaciones límite que he vivido, ¿verdad? En las situaciones más duras y dolorosas, donde además veía el futuro incierto y además nublado. Y bueno, sobreviví porque confié en Dios, logré entender que yo sola sobre mis hombros no iba a poder cargar con todas las posibles soluciones, y confié en, para quien no es creyente, pues tendrán sus propias maneras de entregarle al universo un poco la carga, porque es dificilísimo sobrellevarlo uno solo. Pero otro que hice fue vivir día a día, porque si anticipaba todas las posibles complicaciones que iba a tener, me era imposible. Y después de esta conversación siento que eso se me reafirmó, o recordé que eso es lo que tengo que hacer, que tengo que vivir día a día. Cada día trae un afán, cada día trae una nueva preocupación, pero también una nueva posible forma de contribuir, o de apoyar a otros, o más bien de buscar apoyo para mí, porque puedo ser yo la que me quiebre. Y eso, pues la verdad que de esta conversación se me volvió a prender la lucecita de hacer eso, de vivir día a día, y de entregar un poquito mi incertidumbre y mi confianza pues en la comunidad, en que todo Costa Rica y el mundo entero está en este momento volcado en tratar de salir adelante. Y hubo ya una declaración de los líderes del G20 que me da también un poco de confianza y de esperanza, y confiar yo confío también en que hay un Dios que nos está dando fuerza. Eso es lo que creo que hace Dios, por lo menos en mi caso. Y bueno, eso es tal vez lo que cambió en mí en estos 25 minutos. ¿Y en vos? Para mí fue muy estimulante el concepto de liderazgo adaptativo, y me hace pensar que tenemos que ser un poquito más maleables y resilientes respecto a lo que entendíamos antes por autoridad, figuras de jefatura, y creo que eso está evolucionando muy rápidamente. Pero escuchando tu última intervención también recordé un estudio que leí una vez sobre 3 características básicas que tuvieron personas que lograron sobrevivir a situaciones de vida o muerte, y eran mantenerse siempre optimistas, priorizar la toma de decisiones y ser creativos. Así que yo creo que con eso podemos salir adelante, y si nos acompañamos y nos escuchamos, creo que tenemos mayores probabilidades de lograrlo con éxito. Te agradezco muchísimo y Gracias. seguimos hablando. Queda pendiente para algún día pronto volvernos a sentar con un café en la mano. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. He disfrutado muchísimo la conversación, y espero que quienes la escuchen y la vean también la disfruten. Gracias, Abril. Nos vemos pronto. Ok. Chao. Chao.